Hola, ¿cómo estás? Qué gusto volver a encontrarnos en este espacio, que te recuerdo es un espacio dirigido a mujeres, es para estudiar la palabra de Dios y estamos haciendo series en la Iglesia de Cristo Cancún Centro. A través de la página de Face estamos publicando esta serie de estudios para mujeres, aunque está dirigido a las mujeres, no tampoco está prohibido para los hombres, ¿no? Y la idea es que podamos compartir contigo, con tu iglesia, con tus amigas, pues, qué dice la palabra de Dios y reflexionar juntos y juntas en este sentido y poder entender en esta serie, se llama Sin esfuerzo no hay premio, porque a veces tenemos ideas cerradas de cómo vivir nuestra vida cristiana y lamentablemente pues nos justificamos en ciertas creencias o falsas doctrinas y pues la idea es que juntas podamos ir leyendo, ir descubriendo, ir permitiendo que el Espíritu de Dios abra nuestro entendimiento. Y para esto vamos a orar, acostumbramos a orar antes de iniciar este estudio. Quisiera ponerte la portada y bueno, quedarnos en este momento cerrando nuestros ojos para poderle pedir al Señor nuestro Dios, a través de su Espíritu, que podamos nosotros entender. Entonces te invito a que cierres tus ojos y que me acompañes en esta oración. Nuestro buen Dios Padre Celestial, te suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tú, Señor, nos ayudes a entender, Padre, tu palabra, a poder, como las épocas de los romanos, Señor, pues estos nuevos cristianos que se reunían en casa, Señor, que nos permitas abrir este entendimiento. Sabemos que muchas veces nos alejamos de ti, Señor, sin darnos cuenta, pero hoy, Señor, queremos abrir esta mente, este corazón a ti, Señor, para ser guiadas a través de tu Santo Espíritu y poder, Señor, comprender cuál es la amplitud y la profundidad de tu palabra y de tu gracia, Señor. Enséñanos en tu camino y en tu verdad queremos estar, Padre. Por favor, ayúdanos. Bendice a cada mujer que está escuchando en este momento este estudio y permite que su vida sea iluminada por tu palabra, porque te lo pedimos y oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por dedicarte este tiempo para estudiar la palabra de Dios. La verdad es que le platicaba a una amiga que la primera persona que se edifica, en realidad, pues siempre vamos a ser las personas que damos los estudios, porque a la primera persona que habla el Espíritu, pues es verdaderamente a nosotros. Bueno, esta serie, aunque tiene la intención de hacer pues 10 estudios de esta serie de Sin esfuerzo no hay premio, pues a veces programamos primera y segunda parte, pero creo que en esta ocasión va a haber tercera parte de este tema, de este gran tema que dice buscar el bien. Entonces vamos a continuar. Les decía yo, el último estudio, la última vez que nos conectamos, es que estudiaran, por favor, Romanos 7. Pero para poder estudiar Romanos 7 es necesario entender en el contexto de qué es lo que vamos a estudiar. Roma, bueno, para tu información, y claro, por supuesto que sabes esto, es una ciudad o fue muy importante en los tiempos de Jesucristo. Este fue un reino que abarcó muchísimo territorio y estaban sometidos los judíos en este sentido de ideas a los romanos. Fue creada, es una civilización mítica en el 753 a.C. por Rómulo y Remo, que eran unos hermanos, y bueno, esto que ves como fotografía es lo simbólico. Supuestamente una loba los crió, los amamantó, y bueno, ahí, si quieres saber un poco más de historia, yo te invito a que leas los libros de historia, que ahí viene, pero también en las Biblias de estudio, pues viene información relacionada de quiénes fueron los reyes, los gobernantes. Pero algo que queremos para este estudio propiamente, pues queremos hacer énfasis en ciertos elementos. Primero, que es un centro o fue en un centro en el tiempo de Jesucristo del mundo antiguo. Fue el centro porque ahí estaban concentradas las leyes humanas, toda la ley que tú y yo hoy conocemos, nuestra constitución de la política y de las leyes, pues, proviene de los romanos, ¿sí? Y el poder religioso de aquellos tiempos.
Entonces ellos concentraban dos poderes, el político y el religioso. Y obviamente el económico, porque al gobernar en este sentido los impuestos y las tierras, pues también eran ellos, tenían un gran poderío. Entonces imagínate este tipo de ciudades dominantes, con poder, con control, en donde habían pues muchas otras culturas. Entonces vemos que es politeísta, o sea que no necesariamente solamente se regían por una sola religión, aunque la principal era en este tiempo. Bueno, ahí tenemos la religión católica y la religión papal, que proviene de los papas, pero también la religión judía. Y en y para entender un poquito más la intención de la carta de Pablo, principalmente, que fue quien la escribió, fue escrita desde Corintio para los romanos y para atender aquellas necesidades y problemas que existían ya en las primeras iglesias, y las iglesias se reunían en casas, eran reuniones familiares. Había muchas falsas enseñanzas, como lo es en nuestra actualidad. Vemos que eso sucede hoy por hoy, pero mientras más de influencia tenemos o más impacto tenemos del mundo, de sus ideas, de sus costumbres, de sus formas de pensamiento, de sus celebraciones, de sus ritos, de todo lo que nos rodea, pues mayor es la confusión, sí, sobre todo si no tenemos por costumbre asistir o ver o analizar la palabra de Dios. Vamos a entender de toda la carta de la carta de Romanos. Vamos a entender únicamente o a atender en este estudio, para el propósito de este estudio, los capítulos del 6 al 8. Y los capítulos del 6 al 8 nos hablan principalmente, o el tema principal es nuestra unión con Cristo y la obra del Espíritu en nosotros. Es decir, en el momento en que el Señor Jesucristo viene a este mundo, pues tiene un propósito, y ese propósito es que el Espíritu de Dios actúe en nuestras vidas. Ya estábamos separados de por sí, nadie pudo cumplir la ley, por lo tanto Jesucristo vino a cumplir la ley y a ser el puente entre el Dios y los hombres. Ok, entonces vamos a leer lo que es Romanos 6. Me voy a permitir leer todo Romanos, lo voy a hacer en la Reina Valera, es la que normalmente nosotros utilizamos. Sin embargo, pues acuérdense que en los estudios que estoy haciendo, pues me estoy permitiendo también revisar otras versiones, porque es importante revisarlas, verlas. Y bueno, entonces vamos a ver, lo voy a leer de corrido, en Romanos 6. Y pues tú, si tienes una Biblia, te voy a pedir que también desde tu hogar, desde donde estés, me puedas seguir. Si tienes otra versión, pues como te explico, esta es Reina Valera de 1960, pero puedes leer cualquiera. Para que podamos entender juntas las ideas principales, las ideas centrales, lo voy a leer. Y dice así, algunos tienen el título de Muertos al pecado. En Romanos 6:1 empezamos, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, por, porque él, el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte nos enseñaría más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis de sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros,
pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Dice después un título que dice siervos de la justicia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados y liberados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y pues vamos a ir, quise leerlo todo, vamos a ir viendo las ideas centrales. Y es importante que cuando tú quieras leer un capítulo, de hecho un versículo tienes que leer el antes y el después para entender todo el contexto. Entonces, en la primera reflexión que tenemos en los versículos del 1 al 4, tenemos que entender que Cristo quebró el poder del pecado en nosotros y en su misma humanidad lo venció. Entonces, la pregunta que hace Pablo, ¿seguiremos pecando? No, porque unidos a Cristo, si tú y yo somos unidos a Cristo en voluntad propia, en conciencia, cuando nosotros nos bautizamos, nos morimos al pecado, renunciamos a la carne, renunciamos a ser esclavos de la carne. Y en la resurrección, porque Cristo resucitó, que es la diferencia entre los demás dioses, los dioses que algunos de nosotros idolatramos o endiosamos a un Buda, un personaje a lo mejor muy importante en el mundo de la fe y en el mundo de la justicia. Sin embargo, son humanos que no resucitan. Jesucristo sí resucitó y resucitó a una vida nueva. Juntamente con él, cuando tú y yo morimos, resucitamos. Del 5 al 11 dice que ya no somos esclavos del pecado. Nuestro antiguo ser fue crucificado. La muerte ya no tiene poder porque por cuanto él vive, él venció a la muerte. Estamos muertos al pecado entonces y vivos para Dios. Y en el 12 dice literal en la NTV, no permitan que el pecado controle la manera de vivir. Aquí me quiero detener, el 12 y el 14 son clave, porque el problema de esto, de que tú y yo a veces no avanzamos en la vida espiritual, es eso, que si no entendemos que nosotros le cedimos el derecho y el poder a Dios, o si lo hicimos, y si lo hicimos de corazón, le entregamos nuestra vida a Dios para que Él controle nuestra manera de pensar y controle nuestra manera de vivir. Si por el contrario nosotros queremos controlar lo que pensamos y lo que sentimos, entonces estamos permitiéndole y dándole y cediéndole el control al pecado, pero somos nosotros. ¿Sí? Por esa advertencia le dice a Pablo, aguas. El pecado, dice el 14, ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. A eso se refiere el punto de la ley. Más adelante lo vamos a ver más puntualmente. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. ¿Por qué ya no vivimos bajo las exigencias de la ley? Porque cuando tú y yo somos obedientes, cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Dios, cuando tú y yo le permitimos al Espíritu de Dios que nos guíe, pues no infringimos la ley, por eso no estamos bajo las exigencias de la ley, porque cumplimos la ley igual que Jesucristo. ¿Ok? Vamos a ver más adelante, entonces dice del 15 al 19, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? No, dice Pablo, aguas. No significa que vais China libre, no significa que como ya estoy por gracia y lamentablemente, mis queridas hermanas,
Algunas andamos en la vida pensando esto, como Dios ya abolió la ley y entonces nosotros estamos libres de pecado y vivimos por gracia, entonces China libre. No, uno se convierte, uno se convierte si es que en realidad lo que los llamamos convertidos en esclavos, pero a todo lo que tú decidas obedecer. Si yo decido obedecer la maldad, el pecado, los deseos, las concupiscencias que son mis malos deseos, entonces sigo siendo esclava del pecado. Dice, antes eras esclavo porque no tenías conciencia de que podías liberarte de esas malas costumbres, malas ideas que te perjudicaban tu salud espiritual, física y emocional. Ahora, dice, ahora somos libres del pecado, pero esclavos voluntariamente de la vida recta para ser santos. Ojo con esto, mis hermanas queridas. Tú y yo, si no eres esclava del pecado, entonces, ¿de quién eres esclava? De Dios, porque quieres seguir a Dios. Tú necesitas o tú en realidad tendrías que desear estar o hacer la voluntad de Dios. Si tú no sientes que deseas hacer la voluntad de Dios, necesitas trabajar sobre eso, mi hermana querida. Porque si solo permites que tu mente y tus emociones te guíen y que solamente tú controles tu forma de pensar y de sentir y de hacer las cosas, entonces no necesariamente estamos convertidas, estamos siendo esclavas todavía del pecado. Entonces, si yo obedezco a Dios, soy esclava de Dios. Si obedezco mis concupiscencias, mis deseos, entonces sigo siendo esclava del pecado. Ojo con esto, el bautizarme es el primer paso, el bautizarme es mi entrada, pero el mantenerme dentro de la voluntad de Dios, del camino, de las pisadas que Cristo nos está marcando, eso ya también depende de mí. Por eso en la serie, insisto, sin esfuerzo no hay premio. Entonces, del 20 al 23 hay una reflexión que hace Pablo de las consecuencias de la esclavitud al pecado. Y ahora, al hacerse esclavos del bien, si yo ya me di cuenta que el ser esclava, antes de bautizarme, yo creo que a todos nos pasó eso, que nos dimos cuenta de que estábamos mal, que andábamos mal, que las consecuencias que estábamos nosotros padeciendo es precisamente por haber tomado malas decisiones, haber hecho malas acciones, y entonces el pecado siempre hay una consecuencia. Cuando tú y yo pecamos, estamos muertas para Dios. ¿O por qué? Porque no le hacemos caso al Espíritu. ¿Vale? Y entonces eso nos lleva a muerte, no nada más espiritual, sino emocional y física, y a eso se refiere la ley. Y entonces ahora que al hacernos esclavos del bien recibimos el regalo de que Dios nos da, que es la vida eterna, por medio de Jesús, de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces Dios nos regala una vida eterna, pero claro, siempre y cuando nosotros nos hagamos esclavos de Dios. Ojos, es gratis, pero no es que no haga yo nada. No sé si me explico, porque muchos de nosotros nos escudamos con que ahora somos por gracia y no por ley, y no que no aplica, y que eso le aplicaba a los demás. Bueno, a ver, ojo, obedecer a Dios significa obedecer también sus leyes en el sentido estricto que lo haces por convicción. Esa es la única diferencia que tenemos con los judíos o con el pueblo que nunca, o que siempre estuvo queriendo quedar bien, pero por sus propias fuerzas. Y no es así. Jesucristo nos muestra. Vamos a seguir leyendo y a entender. Dice, ¿qué podemos entender? Bueno, dice. Y fíjate bien en esas preguntas. Está hablando de la evolución del pecado. ¿Qué significa eso? ¿Qué hace la ley en nosotros? Entonces, tenemos que razonar en lo siguiente. Primero, la ley se hizo para los que la saben y la infringen como una medida de control para no perder el rumbo, pero el único que sí la cumplió fue Jesús. Te pongo un ejemplo muy claro. Tú y yo sabemos que si te pasas un rojo, si estás manejando y te pasas un rojo, está mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está escrito que no podemos estar pasándolos en rojo porque te estamos impidiendo que los otros carros vengan del otro lado y les toca a ellos, no nos toca a nosotros. Si tú infringes una ley, además del accidente, pues también te sancionan, ¿cierto? La ley la conoces, pero la infringes. Entonces, esa es una medida de control, ¿ok? Si yo vivo por ley y en queriéndome saltar la ley, entonces yo no vivo como Dios quiere que viva. A través de Jesús en el bautismo, número 2, a través de Jesús adquirimos la vida eterna de Dios y
muerte al pecado, es decir, a la ley. Nosotros, cuando tú y yo vivimos o adquirimos esa vida eterna de Dios, nos da vida, algo que no teníamos porque estábamos muertos, porque nadie de nosotros cumplía al 100% la ley, ¿sí? Entonces, lo que tiene que vivir en nosotros es la vida eterna, la gracia y la obediencia a Dios. Eso sería o tendría que ser el principal, es decir, no sabemos que es alto, cuando tú y yo estamos, digamos, en las leyes de Dios, tú y yo sabemos que no es o que no es bueno matar, ¿cierto? ¿No? Eso, ¿por qué lo sabes? Porque está escrito, porque Dios te lo dice, porque Dios te lo dicta, porque Dios te muestra, Dios te enseña. ¿Ok? Entonces la ley es implícita cuando tú y yo seguimos el Espíritu de Dios. Sí me explico. Dice, lo que debería de morir en nosotros es el poder del pecado y dejar de ser esclavos de la ley. ¿Ok? Entonces, ¿por qué digo esclavos de la ley? Porque muchas veces nosotros estamos, cuando estamos en esclavos de la ley, se refiere a que estamos viendo a ver qué hace el otro en lugar de estar obedeciendo lo que Dios quiere y estar viendo lo que Dios quiere para mi vida y estar haciendo lo que Dios quiere para mí y estar haciendo lo que dice David, lo que dice Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, si tú y yo fijamos nuestra mirada en lo que hizo Jesucristo, oigan, ese es el problema que tenían los judíos y el que tenemos ahora en la actualidad y los que tenían los romanos. Quitaban la mirada a Jesucristo, él ya vino, ya lo hizo, ya pudo, él pudo. Entonces, a través de él, solo a través de él suceden las cosas en nuestra vida. No es a través de nuestro esfuerzo. Entonces, el cuarto dice, lo que sucede ahora es el regalo que Dios da, es la vida eterna por medio de Cristo nuestro Señor. ¿Ok? Entonces, este regalo que Dios nos da a través de Jesucristo, Él nos muestra de qué manera nosotros podemos seguir. ¿Qué hacía Jesucristo normalmente? Vamos a leer qué dice Proverbios, eh, perdón, el versículo 2 y 13, pero en la TLA dice, así que no dejen que el pecado los gobierne ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. No permitas, no permitamos que el pecado nos gobierne y esos malos deseos, porque cuando tú y yo tenemos costumbres que no son sanas, que son alejadas de Dios, son eso, costumbres, hábitos. No es que no podamos vivir sin el alcohol, sin las drogas, sin la glotonería, sin el chisme, sin la crítica hacia los demás, sin la estar juzgando al otro. No, no es que no podamos hacer eso, es que estamos obedeciendo los malos deseos. Entonces dice que no permitamos. Eso quiere decir que nosotros lo permitimos. Pablo les está advirtiendo, no dejen que el pecado los gobierne. No quiere decir que el pecado tenga la autoridad para gobernarme, porque ya murió Jesucristo por mí, por ese pecado. El problema está en que yo le permito. Si no diría otra cosa Pablo, pero dice, no dejen que el pecado los gobierne. O sea, ya no tiene autoridad contigo, entiéndelo. La autoridad la tiene Cristo en el momento que tú y yo nos bautizamos. Y luego el 13 les dice para reafirmaros, ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir, así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo, más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. ¿Y qué le agrada a Dios? Pues que cumplamos esa ley, pero no por gracia, la ley la cumplimos de corazón, en el sentido que nos vamos a equivocar, por supuesto, pero le tenemos que pedir la fortaleza a Dios y a través de su espíritu y que podamos ver cada día, día con día, nos puede abrir el entendimiento para poder hacer fieles. El obedecer a Dios es ser fiel a Dios. Es, como dice más adelante en el Romanos 7, y lo vamos a ver, y solo vamos a ver un poquito, solamente algunos. Es como cuando tú y yo nos casamos, y cuando tú y yo nos casamos, lo que te espera el esposo o la esposa de ti es que seas fiel. ¿Por qué la fidelidad es tan importante? Porque es tener fe en el otro. Y eso es lo que Dios pide de nosotros, no permitir, no dejar que el pecado o que los malos pensamientos, las malas costumbres nos corrompan, nos alejen, nos entorpezcan, nos impidan. Y es tan fácil caer.
Y a veces lo vemos hasta bien, porque si tú y yo nos preocupamos por el hijo, por el marido, por las amigas, por la familia, porque no, porque es que no siguen a Dios y es que ellos no están en su camino, entonces si ocupamos nuestro espacio, nuestro pensamiento, nuestro corazón en ello, pues no estamos permitiendo que el pecado nos gobierne. Porque Dios no quiere ni que estemos tristes, ni que estemos angustiadas, ni preocupadas. Dice, echad todas vuestra carga en Él, que su carga es ligera. Sí me estoy dando a entender, mis hermanas, es importante ir hurgando y ir escudriñando la palabra de Dios, porque entonces si no la entendemos, lo demás son pretextos. Entonces, si nosotros nos ponemos en la onda de la discusión de que la abolición y que ya se abolió la ley, que ya nosotros no nos gobierna la ley, que estamos por gracia. Sí, pero la gracia implica obediencia, obediencia justo a todos sus mandamientos y eso es ley. ¿Estamos de acuerdo? Y lo haces a través del Espíritu de Dios, no porque tú seas muy picudazo o picudaza y lo puedas cumplir, porque eso fue lo que le pasó a los judíos. No pudieron cumplir la ley, pero vino a Jesús al mundo y mostró que sí se podía y además, no nada más la cumplió, la venció a la muerte. Venció a la muerte, que es eso que era para nosotros, y nos mostró que a través del Espíritu de Dios podíamos alcanzar esta misericordia y esta gracia. Entonces, en Romanos 7, ahorita vamos a leer solo del 1 al 6 y nos vamos va a haber una tercera parte, como les decía yo, porque si no, no nos da tiempo de ir viendo y escudriñando la palabra. Aquí lo importante es verla poco a poco, porque es importante entenderla de pe a pa. Dice en Romanos 7, del 1 al 6, versión Reina Valera, 1960, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, fíjate, y lo hace entre paréntesis, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley y de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Si tú y yo no morimos al pecado, entonces estamos adulterando con Dios, porque si tú y yo nos bautizamos y aún así queremos andar en el mundo, somos adúlteros, somos infieles, hermanas queridas. Si tú y yo ya se supone que nos bautizamos, ya morimos al pecado, no tendríamos por qué estar haciendo otra cosa más que la voluntad de Dios. Sí, sí me estoy dando a entender, y a veces no lo vemos así. Y esto es muy claro, porque mientras vive el esposo, si yo dejo que el pecado siga viviendo, entonces, ¿no? No puedo, por eso Dios dice que los tibios los vomitará, por eso Dios no le gusta, por eso castiga tanto la infidelidad, porque o somos sí o somos no, no podemos estar en medio. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley que dice el 4, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Fíjate el propósito tan importante. Voy a leer otra vez. Así que también vosotros, hermanas, voy a decir hermanas, hermanos míos, habla en general, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo. Es a través del cuerpo de Cristo y tiene un propósito para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Para que seamos no del pecado, sino del Jesucristo que resucita del vivo, a fin de que llevemos fruto para Dios, fruto espiritual. El fruto espiritual dice, porque mientras estábamos en la carne, dice el 5, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Sabíamos que estábamos mal y aún así lo hacíamos, entonces estábamos pecando constantemente, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquello en lo que estábamos sujetos. Nosotros estábamos sujetas a la ley por haber muerto, dice, estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y aquí es donde le voy a dejar ahí,
voy a dejarte preguntas para que estudies y la próxima semana nos veamos, porque tenemos que entender muy bien, fíjate bien, dice, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, ¿ok? La ley, Cristo cumplió absolutamente toda la ley, ¿ves? Pero Él murió para que seamos del resucitado, del que vive, del que trasciende. Esa es vida eterna, ¿sí? Que resucitó a fin de que llevemos fruto para Dios. El fruto es lo que vamos a hacer aquí para Dios, ¿vale? Porque mientras estábamos en la carne, ¿sí? Mientras estábamos haciendo lo que nosotros queríamos, ¿verdad? De las pasiones pecaminosas que eran por ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, porque tú y yo no pudimos cumplir esa ley. Dice, pero ahora ya estamos libres de la ley. Pero ojo, no quiere decir que sea bueno matar. No quiere decir que no se cumpla la ley. Jamás dice eso, ¿ok? Sino que nosotros, en nuestros miembros, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, tenemos la gracia divina de Dios, ¿cómo te digo? El tener a Dios, el Espíritu de Dios para que nos guíe, para que podamos limpiarnos y constantemente poder estar siguiendo y sirviendo a nuestro rey, a nuestro nuevo esposo, digámoslo en términos de mujer, ¿no? Matamos o murió uno en nosotros y hacemos que viva el otro. Tenemos que ser fieles a Dios para que sirvamos al régimen espiritual, porque dice que estamos bajo el régimen espiritual, nuevo espíritu, y no el régimen viejo de la letra, ¿ok? Entonces ya no estamos bajo la ley en ese sentido de ideas, hermanas, no confundan. No quiere decir que, bueno, pues ya como yo no estoy bajo la ley, entonces ya puedo matar y ya puedo hurtar y ya no, de ninguna manera, ¿ok? Entonces, por lo tanto, pongo yo aquí, por lo tanto, uno, si morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, ya que cumplió con toda la ley, venció a la muerte, que era la paga de pecado, según la ley, y morimos, ¿ok? Dos, para que seamos de otro, el que resucitó nos dio libertad del pecado porque lo venció en la cruz y dio vida eterna. Tres, el propósito de Cristo es para que llevemos fruto para Dios, fruto de vida, de arrepentimiento, de entrega, de reconocer esa autoridad en nuestros miembros. Ese es el fruto. Lo primero que tendríamos que hacer tú y yo es arrepentirnos, entregarnos, ¿sale? Reconocer su autoridad, no ser impetuosas, ¿no? Ni ególatras, ni controladoras, ¿sí? Mientras estábamos sin Dios eran frutos de muerte. Cuando tú y yo no conocíamos a Dios, estábamos muertas, ¿sí? Ni siquiera nos acercábamos a Dios, ni siquiera era impensable acercar. De modo que, entonces, dice, pero si estamos en Dios, son frutos de vida. O sea, si tú y yo, si quieres saber si tú y yo estamos dentro de la voluntad de Dios y haciendo lo que Dios quiere que hagamos, nuestros frutos van a ser frutos de vida, no de muerte. De modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen del viejo de la letra. El nuevo espíritu es constantemente esta comunión diaria, ese ceder el poder, ¿no? En todo momento de nuestra vida. Entonces, tener esta claridad nos va a ayudar para continuar. En conclusión, hermanas, y como te decía, si va a haber tercera parte, lo siento. Entonces, uno, si estamos, y anota, y yo te sugiero que pongas quizás pausa o ahí mismo en tu libreta, si estamos bajo la gracia del Espíritu Santo, ¿por qué no? Esa es una pregunta que nos tendríamos que hacer juntas. Si estamos bajo la gracia del Espíritu Santo, ¿por qué no en lugar de pensar en la abolición pensamos en la obediencia? O sea, ¿de qué manera yo voy a obedecer a partir de la gracia del Espíritu Santo, a partir de tener el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que habita en mí? Si nos enfocamos en eso, va a ser mucho más productivo que enfocarnos a que si estamos o si no estamos bajo la ley. Dos, si le damos más importancia a la ley y menos al Espíritu de Dios, podemos estar bajo mucha tensión y equivocarnos incansablemente.
Porque muchas veces tú y yo somos tan necias que queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro modo, en nuestro tiempo y no cedemos, y no cedemos, y no cedemos el control. Y entonces seguimos estando bajo la ley porque queremos hacer las cosas que creemos que están bien. Y Pablo creyó mucho tiempo estar bien, estaba bajo la ley, no sobre la gracia. ¿Sí te das cuenta? Y puede parecer que tu vida y mi vida son buenas, pero si no estás bajo la gracia del Espíritu de Dios, no estamos haciendo, y si tú y yo estamos tensas y cansadas, no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿No será más bien que es el orgullo, nuestro orgullo de mantenernos en el control? Y ay, pobrecita de mí si me quitan el control. Y más si somos mujeres, ¿verdad? Dice, 3, si no aceptamos voluntariamente ser esclavas de Dios, corremos el peligro de nuestra vida espiritual. Corre peligro nuestra vida espiritual si no estamos voluntariamente esclavas a Dios. Tiene que ser voluntario y consciente, hermana. Eso sí, tiene que quedarte muy claro. No es una esclavitud de a fuerza, sino es una esclavitud de ser siervos. A lo mejor le quitamos la palabra esclavo y siervo, servir. Que tú y yo le sirvamos a Dios en conciencia. Eso es lo que Dios quiere de ti, de mí, porque no nos obliga a nada para no correr el peligro de nuestra vida espiritual, porque no podemos andar al derete, así nada más a la ligera. Tenemos que estar conscientes de que queremos estar bien, deseamos estar bien desde el fondo de nuestro corazón. Y 5 dice, bueno, perdón, 4. Entonces, ¿cómo podemos ser más espirituales? Esa es una pregunta muy interesante. Quisiera que la escribieras, que lo anotaras y que te hicieras parte de esta pregunta. ¿Cómo podemos ser más espirituales? ¿Cómo? ¿No? Y aquí yo te voy a pedir que si sigues estas series, pues te pongas a orar esta semana para que el Señor te vaya mostrando cómo puedes tú y cómo puedo yo y cómo podemos ser más espirituales, que agrademos más a nuestro Señor. Y 5 y último, se requiere de un trabajo personal para no dejarle la responsabilidad a otros o creer que como ya no estamos bajo la ley, ¿no? ¿Verdad? ¿En verdad podemos hacer lo que queramos? Esa es una pregunta, ¿en verdad? ¿Tú crees que podamos hacer lo que querramos? ¿Tú qué crees? Bueno, aquí te dejo y espero que picada. Espero volverte a encontrar en la próxima tercera parte ahora ya de esta serie y de buscar a Dios, o buscar hacer lo bueno, que es lo que queríamos o que querríamos cuando estamos en el Espíritu de Dios, ansiar la palabra de Dios, ansiar estar en su camino y estar pues bien cerca. Y hermana querida, aunque haya tormenta en tu vida, yo sé que estas épocas navideñas, pues a veces, bueno, y si no lo estás escuchando en Navidad, pues de todas maneras te comparto, en las épocas navideñas, pues a veces hay más turbulencia o hay más nostalgia o hay más emociones que se mueven. Yo le pido a Dios para que a través de su Santo Espíritu estemos en control, en su control. Vamos a orar para despedirnos y te agradezco mucho el hecho de estar. Vamos a orar. Padre amado, gracias por estos momentos que nos permites estar aquí delante de ti. Permite, Padre, que podamos, que esta tu palabra, Señor, hacerla florecer en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestra alma, Señor. No permitas, Padre, que vivamos para pecar, sino que vivamos para ti, Señor, que vivamos a través de tu Santo Espíritu, Señor, que tu autoridad y poder en esta muerte, en ese bautismo que hemos hecho, Señor, en esta resurrección que tú nos mostraste en vida, Señor, tú resucitaste, tú venciste la muerte, Señor, tú nos diste esa gracia, ese poder espiritual, esa dirección, mm, voluntariamente el día de hoy, Señor, aceptamos esta nueva vida, Señor, y en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos ser siervas, esclavas de ti para llevar fruto espiritual. Gracias por esos momentos. Bendice todas las hermanas hermosas que están escuchando este estudio. Bendice a sus familias, a sus esposos, Señor, a sus trabajos, Padre, al trabajo en la iglesia, Señor, al trabajo con sus amigas, sus conocidas, Padre, que los ángeles acampen alrededor de ellas y que hazlas fuertes en ti, Señor, que tu poder sea espiritualmente hablando, Señor, lo más importante, Señor, que no haya angustia ni desesperación, Señor, que no haya esta tormenta, sino que al contrario, Señor, que haya paz, benignidad, fortaleza,
confianza y fidelidad a ti, Padre, porque te lo estamos pidiendo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Muchísimas gracias, gracias por el compartir y pues te espero en la próxima reunión, en el próximo capítulo de esta serie, espero la próxima semana. Gracias, que tengas un excelente